Buenas tardes, agradezco la oportunidad a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina y al presidente, el doctor José Jalabe, la oportunidad de presentar ante ustedes mi trabajo de ingreso, que versa sobre las ventajas del uso de auxiliares de diagnóstico en la detección temprana de cáncer de piel. El cáncer de piel se ha incrementado en todas las poblaciones en los últimos años y los datos más recientes muestran que la incidencia del cáncer de piel se ha incrementado en todas las poblaciones, en todas las razas. Se ha convertido, de hecho, en un problema de salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos, el diagnóstico de melanoma se ha incrementado 619% y la mortalidad 165% entre 1950 y el año 2000. 60% de los casos y 70% de la mortalidad asociada a cáncer ocurre en países en vías de desarrollo como el nuestro. Factores que contribuyen son aumento en la expectativa de vida, falta de programas de prevención y detección temprana, comorbilidades, sistemas sanitarios saturados y falta de financiamiento de infraestructura para el desarrollo de ensayos clínicos. En México, por desgracia, no existe un registro fidedigno del cáncer de piel. Según el registro histopatológico de neoplasias malignas, en el año 2001 el cáncer de piel ya ocupaba el segundo lugar en frecuencia. En el Instituto Nacional de Cancerología, entre el año 2008 y 2012, el cáncer cutáneo ocupó el tercer lugar como motivo más frecuente de consulta de primera vez al instituto. El grupo de dermatología del Hospital General de México ha documentado un incremento significativo en población menor de 40 años. En nuestro país, según la serie de la Clínica de Melanoma del INCAN, el melanoma se ha incrementado 500% en las últimas décadas y se estima que esta tendencia continúe para los años venideros. Según esta serie del INCAN, la serie más grande de melanoma en nuestro país, el Breslow, es decir, la invasión en profundidad de este tumor, es de más de 2 milímetros en áreas no acrales y de 4 milímetros para los melanomas de localización acral. En melanoma y en cáncer cutáneo en particular es importante el diagnóstico temprano, pues está relacionado directamente con la sobrevida. Vemos que en las etapas tempranas la sobrevida es del 95% si se detecta oportunamente, pero esta sobrevida disminuye hasta menos del 50% en tumores en etapa avanzada. Por supuesto, este diagnóstico temprano también influye en los costos de atención. En nuestro país no existen estudios de farmacoeconomía, pero en Estados Unidos se estima que un melanoma in situ cuesta $4,500 por evento y en cambio un melanoma en etapa avanzada cuesta más de $160,000 por evento. Si bien existen estrategias de detección temprana de cáncer para otros tejidos u otros órganos, como la mama, el colon, el pulmón, el tórax, por supuesto el cáncer cervicouterino, la piel y la dermatología son una incógnita, pues somos la especialidad que más tiempo ha tardado en incorporar el uso de tecnología, porque la piel ofrece la ventaja de estar disponible ahí, a simple vista. Sin embargo, es claro y evidente que ante pacientes con múltiples lesiones, la enorme incógnita es dónde está la lesión maligna oculta. Afortunadamente, hoy contamos con sistemas que nos permiten el mapeo corporal total y la dermatoscopía digital para tener un registro de en cada zona anatómica el número de lesiones y las características de estas lesiones. Justamente podemos mapear o registrar perfecta y exactamente dónde están estas lesiones y qué color y qué características tienen, y a lo largo del tiempo ir evaluando su evolución. Sabemos que aquellas lesiones que son benignas tenderán a permanecer estables a lo largo del tiempo, mientras que las lesiones malignas a lo largo del seguimiento van a ir cambiando en forma, tamaño y o color, como en este caso, que es una lesión que parece absolutamente banal, que ven ahí en el círculo rojo, pero que a lo largo del seguimiento muestra crecimiento y cambios en sus estructuras dermatoscópicas y que se confirmó que era otro melanoma. El mapeo corporal total nos permite identificar del mismo modo la aparición de nuevas lesiones que en la edad adulta sugieren que se trata de cáncer cutáneo. Y permite que lesiones que son absolutamente sugestivas de benignidad, la dermatoscopía nos permite reconocer colores y estructuras que incrementan la sospecha de malignidad y, como en este caso, confirman que se trataba de un melanoma focalmente invasor. La microscopía reflectal confocal de reflectancia es un dispositivo auxiliar de diagnóstico no invasivo
aprobado en Estados Unidos y en Europa y actualmente registrado en algunos países en Latinoamérica, que utiliza un láser de diodo de 830 nanómetros, que es absolutamente inocuo, no tiene contraindicaciones y puede repetirse tantas veces sea necesario. Nos permite obtener un detalle celular y morfológico y evaluar distintas profundidades de la piel en vivo, en tiempo real. Es relativamente sencillo y rápido de utilizar. Utiliza esta ventana de acrílico sobre esta anilla de metal, se coloca una gota de aceite de inmersión, se coloca sobre la lesión a evaluar, un poco de gel de ecografía, el cabezal del microscopio y podemos empezar a ver la piel obteniendo una especie de biopsia virtual. El procedimiento es rápido e indoloro y los hallazgos observados son idénticos a los vistos en la histología convencional, simplemente recordar que son vistos desde una óptica horizontal y no vertical como normalmente lo hace el patólogo en la histología convencional, pero podemos ver exactamente las mismas estructuras. Los objetivos de este estudio es describir las características epidemiológicas, el patrón dermatoscópico predominante y los hallazgos mediante microscopía confocal de reflectancia de los tumores malignos cutáneos en pacientes atendidos en la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, diagnosticados entre mayo de 2016 y enero del 2021, y evaluar el impacto de estos auxiliares de diagnóstico en su identificación oportuna y tratamiento adecuado. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, en la Ciudad de México, entre mayo de 2016 y enero de 2021. Se incluyeron todos los tumores de cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma registrados en la base de datos de la clínica. Las lesiones fueron analizadas clínicamente mediante exploración física habitual, mediante dermatoscopía digital con el equipo PhotoFinder y microscopía confocal de reflectancia mediante el microscopio Vivascope 1500 y 3000 de Caliber ID. Todas las lesiones tuvieron confirmación histopatológica. Se identificaron 372 tumores en 314 pacientes, la mayoría en varones, y por frecuencia fue el vasocelular lo más frecuente en el 75% de los casos, el carcinoma epidermoide el 16% y el melanoma el 9% de los casos. De estos, el carcinoma vasocelular requirió solamente una intervención quirúrgica para su resolución en el 44% de los casos y ampliación de márgenes en el 56%. En el contexto de carcinoma epidermoide, la mayoría de las lesiones fueron detectadas in situ y 45% con invasión focal a la dermis. De los melanomas también, la mayoría, el 53% detectados in situ y 47% con invasión focal. La variedad más frecuente de carcinoma vasocelular fue el nodular, con 143 casos, micronodular 47 casos y superficial 40 casos. Los patrones dermatoscópicos predominantes según la variedad: en el nodular, la presencia de nidos ovoides azul-gris; en el micronodular, la presencia de puntos y glóbulos marrón grisáceo; y en el superficial, microulceraciones y la presencia de hojas de maple en la periferia. Tuvimos 9 casos en pacientes menores de 14 años. Esta población pediátrica es de resaltar que son pacientes portadores de geroderma pigmentoso. Y en 27 pacientes hubo más de un tumor. 5 de estos casos eran en los pacientes con geroderma pigmentoso. 122 lesiones fueron eliminadas mediante una única intervención quirúrgica y 156 requirieron un segundo tiempo quirúrgico o ampliación de márgenes. En el carcinoma epidermoide, la edad promedio fue de 71 años, con un rango desde los 11 hasta los 95 años de edad. 10 pacientes presentaban más de un tumor simultáneamente. 33 tumores, 55%, fueron detectados in situ y a la dermatoscopía mostraban predominio de vasos puntiformes y glomerulares. 27 tumores, 45%, mostraron invasión focal a dermis y a la dermatoscopía mostraban predominio de vasos en horquilla y vasos polimorfos. 57 lesiones, el 95%, fueron carcinomas epidermoides bien diferenciados. Aquí un ejemplo de esta lesión pigmentada en el arco plantar, que a la dermatoscopía muestra la presencia de estos vasos puntiformes y glomerulares. La microscopía confocal muestra desarreglo en el patrón en panal de abeja en la epidermis, la presencia de estos vasos puntiformes o glomerulares en dermis superficial, y se corroboraron los hallazgos mediante el estudio histopatológico. En cuanto al melanoma, encontramos en nuestra serie mayor prevalencia en varones. Esto difiere de las otras series en población mexicana
El rango de edad más afectado fue población entre 35 y 39 años. El patrón dermatoscópico más frecuente fue el retículo pigmentado atípico. 6 casos de melanoma confirmados mediante microscopía confocal de reflectancia, incluso antes de la cirugía y estudio histopatológico. 18 casos, el 53% fueron melanomas in situ, con un excelente pronóstico de sobrevida a los siguientes 5 años. Y en los 16 melanomas focalmente invasores, el Breslow, la invasión en profundidad, fue de tan solo 0.3 milímetros. 9 de los melanomas en población pediátrica fueron vistos en pacientes con geroderma pigmentoso, y aún en esta población de alto riesgo, el promedio de invasión fue de 0.2 milímetros. Aquí un ejemplo de un paciente con lesiones pigmentadas, una que claramente es distinta a las demás, que presenta este retículo atípico. En el estudio de microscopía confocal de reflectancia podemos delimitar perfectamente tanto la estirpe tumoral como los márgenes tumorales, y se confirmó mediante el estudio histológico que se trataba de un melanoma cutáneo focalmente invasor con un Breslow de 0.4 milímetros. En conclusión, nuestros resultados confirman que el cáncer de piel es un motivo frecuente de consulta y cada vez es más frecuente hacer diagnóstico en población menor de 40 años. Los datos epidemiológicos de nuestra serie son semejantes a los reportados por otros autores en distintas partes del país e incluso con mayor número de pacientes. Nuestra serie es la primera en incluir población pediátrica de alto riesgo como pacientes con síndrome de geroderma pigmentoso. Y a diferencia de otras series en población mexicana, nosotros hacemos mención al número de carcinomas vasocelulares que se extirparon mediante una sola intervención quirúrgica y aquellos que requirieron ampliación de márgenes. En el carcinoma epidermoide, la relevancia de nuestros resultados recae en el poder diagnosticar estos tumores cuando están en etapas iniciales, in situ, y con esto se evita enfermedad metastásica a distancia y mortalidad asociada. Además, se pueden ofrecer alternativas de tratamiento como quimio o inmunoterapia tópica. En melanoma, lo más relevante de nuestros resultados es que el uso de auxiliares de diagnóstico permite una detección temprana que se asocia con mejor pronóstico de sobrevida y, por supuesto, menor costo de atención. Gracias por su atención.